Hola, buen día. Es un gusto darte la bienvenida a este espacio que con alguna cuota de pretensión llamamos En el Blanco por aquello de tratar de ocuparnos de los problemas centrales del ciudadano común argentino a partir de este ejercicio revisionista del periodismo que busca alertarte del impacto que van a tener en tu vida cotidiana las decisiones que se toman desde el sector privado, del sector público, a nivel local, regional e internacional, simplemente porque la experiencia demuestra que la presentación pública que oportunamente se hace de ellas suelen ser medias verdades que no te explican el impacto que van a tener en tu vida cotidiana esa decisión, en tu situación como trabajador, como consumidor, en definitiva en tu calidad de vida. Hoy vamos a cerrar el año repasando un poco lo que pasa en el periodismo argentino a partir de un hecho emblemático. Se está cumpliendo un aniversario del asesinato de José Luis Cabezas. Estará con nosotros Gabriel Michi, que era el periodista que lo acompañaba en aquella cobertura veraniega. Exactamente. Sí. Que siempre tiene otro tono, una cobertura veraniega tiene siempre la expectativa... Sí, una expectativa más de verano, ¿no? Por eso más relajada. Mucho más relajada y mucho más alegre, y terminó siendo un verano tan trágico. Pero vamos a aprovechar este encuentro, Gabriel, no solo para hablar del tema, sino para tratar de ver qué ha cambiado en el periodismo argentino y si de alguna manera este emblemático caso, lamentablemente que terminó mal, hoy no hay ningún preso, ¿no? Por el tema. Hay uno solo, pero que cayó por otra causa, ¿no? Claro, pero no está por esta causa. El último fue liberado hace un año y... Exactamente, un año y monedas, un año y 4 meses aproximadamente. Y particularmente, bueno, casi todos cumplieron una pena mínima entre 8 y 10 años efectivos de prisión. Y el resto, bueno, y el dato es el único detenido es porque lo agarraron un tema de narcotráfico, no tiene que ver con el crimen. ¿Y todos los vinculados con la causa están viviendo en el país? Sí. Y las víctimas en el exterior, parte de las víctimas en el exterior. Totalmente. Casi que es una ironía y algo que repite una característica de la historia argentina, porque ha sido muy común en la historia argentina. Así que vamos a ir a una pausa, Gabriel, Dale. Y cuando volvamos nos vas a contar qué te llevó a escribir, a repasar otra vez, porque esto debe ser muy doloroso para vos, repasar otra vez el caso, a escribir un libro y cómo ves la situación de la prensa argentina. Bueno. Eso es para darme un gustito personal y poder discutir las cosas de la profesión. Por supuesto. Acompáñanos. Soy tu voz de la buen ciencia, plazo fijo del hipotecario. ¿Querés ser dueño de tu vida? ¿Querés ser dueño de más? Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos. Con tecnología, inversión y trabajo, el complejo cerealero oleaginoso realizó el 37,5% de todas las exportaciones argentinas del año pasado. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Bueno, voy a presentarte porque en realidad te presenté como un conocido, como un amigo, y el televidente por ahí no te tiene tanto. Gabriel es periodista, sos licenciado en Comunicación Social, fuiste periodista largos años de la revista Noticias. Sí, por lo menos 10 años, sí. Sos el autor de este libro, que lo va a tomar aquí la cámara 1, que es Cabezas, un periodista, un crimen, un país. También fue colaborador de las revistas de La Nación, 3 Puntos, 23 y Nueva, que es la revista dominical de algunos de algunos diarios del interior del país.
Actualmente estás trabajando en Radio América, Sí, seguimos con la lucha de Radio América. que está en conflicto, recordemos. Después del vaciamiento que hizo Sergio Spolsky y compañía, ¿no? Sí, ¿Y en seguimos. qué situación están puntualmente hoy? Bueno, se quitó la licencia a la empresa explotadora de esta licencia de la 1190 y se abrieron los sobres hace 10, 15 días aproximadamente y se presentaron 2 oferentes. Está en proceso de resolución por parte de ENACOM a quien le otorgan la licencia. Obviamente nuestro reclamo es que sea con las 120 familias o 120 trabajadores adentro. Preservando las fuentes de trabajo, Totalmente, básicamente. esa es nuestra pelea. También tenés alguna columna en Radio Nacional y ¿ejercés la docencia? Ahora no, en este momento no, pero estuve muchos años dando periodismo de investigación en la Universidad de Belgrano y en distintos cursos en distintos lugares del país. ¿Qué te llevó a escribir el libro? Mira, sabes que, bueno, esto es un proceso, el próximo 25 de enero se cumplen 20 años, ¿no?, del asesinato de José Luis. Y fue un proceso interno que me llevó 20 años, justamente. Con vos nos conocemos hace mucho y sabés perfectamente que esto tiene una dimensión humana muy fuerte para mí, para mi familia y demás, porque en el asesinato de José Luis no solamente mataron a un reportero gráfico, sino también mataron a un amigo, en nuestro caso, con el cual teníamos un vínculo muy especial y cubríamos la temporada hacía varios años. Y entonces ese proceso interno, el tema humano, me fue como condicionando, si se quiere, para contar qué me pasaba con todo esto. Y después finalmente fue la familia de José Luis, Gladys Cabezas, la hermana de José Luis, que me insistió, me dijo, mira, esta historia no la puede contar nadie como la podés contar vos. Yo soy medio enemigo de contar las historias en primera persona en el periodismo, pero bueno, en no tuve opción porque es lo que viví. Y que tiene que ver no solo con la famosa foto de Chabrán caminando por las playas de Pinamar, el momento del asesinato de José Luis, sino con todo lo que pasó después, ¿no?, con la investigación del caso, las presiones políticas, las amenazas, bueno, y hasta llegar a hoy en día con la impunidad del crimen, con los asesinos sueltos y también con qué pasó con el famoso imperio de Chabrán, ¿no? Entonces el libro refleja estos 20 años, tiene una particularidad para contar cómo se investigaba en el periodismo en aquel entonces, con elementos mucho más rústicos y artesanales de los que hay ahora, porque no existía prácticamente internet. Las fotos no eran fotos digitales, eran con rollo y demás, y contar con esas pocas herramientas cómo se hacía periodismo, ¿no? ¿Y cómo te fue con este proceso de revisión del caso? ¿Qué, al repasar los hechos, porque uno tiene otra mirada, qué descubriste que te llamó más la atención? Bueno, primero que nada, cómo me afecta a mí en lo personal el tema del momento del hallazgo del cuerpo de José Luis, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque venía escribiendo con cierta fluidez, ¿no?, en el libro, y cuando el capítulo que tuve que contar el momento del hallazgo, mirá que lo conté 1000 veces, como había sido todo. Recordalo por si alguien no tiene presente. Ustedes estaban haciendo temporada, estamos en el verano año del 97. 97. Exacto. Estaban, además de hacer temporada, Pinamar es el balneario más político de la Argentina, mucho más en ese momento. Exacto. Además estaba toda la controversia entre Chabrán y Cavallo, que lo venía apuntando en ese momento. Sí. Cavallo era el superministro de Economía. Exactamente. ¿Y ustedes en qué circunstancias los manda la revista allí? Bueno, nosotros teníamos... la revista Noticias tenía una particularidad que era la revista en ese momento que más se había metido con el tema de Chabrán, incluso antes de la denuncia de Cavallo. Cavallo la denuncia a Chabrán como el jefe de una mafia enquistada en el poder, en el Congreso de la Nación, y entonces ahí es como que se prendieron los reflectores sobre quién era este empresario tan sospechoso. Y ahí nos encontramos con esta realidad de que no había imágenes de él, que poco se conocía de su historia y demás. Y nosotros lo que hicimos fue tratar de investigar y llegamos a finalmente la famosa foto de Chabrán. La tapa donde se lo ve a él caminando, creo que la tenemos, acá, sí, caminando por la playa, a ver si la tenemos, señor director, y la podemos ver, la tapa de Noticias. Ahí está. De aquel entonces, ¿esta tapa desde cuándo? De 3 de marzo de 1996, o sea, un año antes del crimen. Esta foto fue hecha en un balneario.
José Luis hizo que le sacaba, hay 2 tandas, una que hacía como que me sacaba una foto a mí con mi mujer de entonces, caminando, como que estábamos como turistas, y lo enganchó a Chabrán, y esta que es la tapa, la que posa es la viuda de José Luis, Cristina, con unas amigas, que lo hace más de frente, y fue la tapa de la revista que iba acompañando una investigación que una parte la hizo Fernando González con respecto a una guerra de papers que había entre Chabrán y Cavallo en los Estados Unidos y Europa, y mi investigación que tenía que ver con los negocios sospechosos que Chabrán estaba armando en Pinamar, entre ellos un tema de un puerto deportivo cuya ecuación económica no cerraba por ningún lado y que las sospechas se instalaban en torno al lavado de dinero blanqueo, o claro. al narcotráfico, ¿no? Básicamente eso. Sale esta etapa. Durante todo ese año 96, José Luis recibe amenazas en su casa, y al verano siguiente nosotros buscamos conseguir la entrevista con Chabrán, ¿no? Era como una meta periodística muy fuerte. Y empezamos a hacer guardias, yo tenía identificado todas las carpas que él tenía reservadas a nombre de otra persona y demás en los balnearios. Y lo que no sabíamos es que había un plan criminal en marcha y que todos nuestros movimientos estaban siendo seguidos, monitoreados por la custodia de Chabrán, la policía de Pinamar y una banda comandada por un policía de delincuentes comunes que eran los que tenían como misión secuestrar a José Luis o a los dos y cometer lo que hicieron, ¿no? Y eso queda en evidencia cuando ocurre el crimen y aparece el famoso sistema Excalibur, que se hacen los cruzamientos de llamados, y se ve claramente cada vez que nosotros nos acercábamos a Chabrán, explotaban los teléfonos de todos estos sectores, ¿no? Y bueno, lo que pasó esa noche terrible del 25 es que nosotros la madrugada del 25, en realidad es la noche del 24 de enero, el 25 de enero del 97, habíamos ido a cubrir la fiesta de Oscar Andreani, la fiesta de cumpleaños de Oscar Andreani, con muchos colegas de distintos medios. Yo a las 4 de la mañana me fui de la fiesta porque habían llegado unos amigos míos de Buenos Aires, porque el 26 era mi cumpleaños, 26 de enero, y José Luis dice que él se quería quedar porque estaba divertido en la fiesta. Le doy las llaves del auto, y lo que nadie sabía es que primero lo estuvieron esperando, o no se estuvieron esperando, en la puerta de la casa de Andreani. Unos vecinos alertaron las presencias sospechosas y se fueron a esperarlo a José Luis en la puerta de su casa. Y ahí fue donde lo secuestraron, lo llevaron 15 kilómetros hasta un camino rural en General Madariaga, donde lo mataron y después prendieron fuego el cuerpo adentro del auto de la revista, ¿no? Y yo, la verdad es que a mí nadie me lo vino a decir, yo prácticamente lo tuve que descubrir eso, porque al otro día José Luis no aparecía, empezó mi búsqueda, hablé con colegas y demás, ahí pude saber que había salido de la fiesta de Andreani a las 5:10 de la mañana. José Luis casi se va con un fotógrafo de la revista Noticias, ahí vemos una foto de esa misma noche, ¿no? del cumpleaños de Andreani. Y bueno, y a partir de eso empecé la búsqueda desesperada, hasta a llamar al comisario de Pinamar, Alberto Gómez. Me atiende el hijo, me dice que no sabía nada, le pregunta al padre, dice que no sabía nada. Entonces yo les pido a mis amigos que me lleven al hospital a ver si había habido algún accidente. Cuando de camino pasamos por la comisaría, y la casa del comisario era una dependencia detrás de la comisaría, pasamos por ahí y lo veo a Gómez. Entonces me acerco y le pregunto... Gómez era el comisario. El comisario de Pinamar. Le pregunto por José Luis, le digo, ¿sabe algo de José Luis Cabeza, el fotógrafo de Noticias? Me dice que no. Me dice, ¿ustedes en qué auto se movían? Y le digo, en un Ford Fiesta blanco. Y el tipo me dice, me parece que tengo una mala noticia para darte. Y el tipo se mete, no me quiere decir qué pasó, se mete en su casa, que estaba comunicado internamente con la comisaría. Yo voy atrás preguntándole qué pasó. Y cuando llega a su despacho, desde el handy, llama a la cava, donde apareció el cuerpo, donde había otros policías, y le dice, me parece que tenemos identificada a la víctima. Sería José Luis Cabezas, el fotógrafo de la revista Noticias. Entonces yo digo, ¿qué víctima? ¿De qué me están hablando? Y él me dice que apareció una persona muerta en un camino rural en General Madariaga. Digo, pero ustedes tienen que saber si eso no es José Luis. Dice, no, porque el cuerpo está totalmente calcinado. Bueno, y ahí me llevan hasta la cava. Llegamos a la cava, había una especie de encintado policial unos metros antes. Pregunto si habían encontrado una cámara de fotos, me dicen que no, pero me muestran sí unos rollos fotográficos quemados. Me muestran un reloj, un pedazo de una bota, las esposas, ahí me entero que estaba esposado José Luis, y me muestran un manojo de llaves donde yo reconozco las llaves de mi oficina, ¿no? Entonces agarro,
comparo con mi juego de llaves que tenía y era la misma. Y ahí, bueno, le digo, miren, yo la única forma que tengo de identificar el auto tenía un choque en el guardabarro delantero derecho y tenía roto el espejo retrovisor del lado del piloto. Bueno, me hicieron pasar a la cava, bueno, fue ese cuadro, vi ese cuadro terrible, porque todavía estaba el cuerpo de José Luis ahí, era una imagen que nunca me voy a olvidar. Y el auto tenía el golpe ese que yo decía y el del espejo no había quedado nada por el fuego. Entonces me llevan hasta Pinamar, hasta la oficina nuestra para probar la llave. Cuando íbamos en el auto con los policías, yo iba con 4 policías y atrás, por suerte, venía mi familia y mis amigos, ¿no? Y en un momento me llaman de la revista, enterados de que yo estaba buscándolo a José Luis, y me preguntan, che, ¿qué pasó, Gabriel? Le dije, lo mataron a José Luis. Le digo, y este fue el hijo de puta de Chabrán, en ese momento. Yo sin saber que los 4 policías que estaban al lado mío laburaban para Chabrán. Una cosa increíble. De inconsciencia. Inconsciencia absoluta. Aparte yo estaba fuera de mí, ¿no? No es de inconsciencia. En realidad es que uno cree que las cosas funcionan. Y que la policía está para cuidarte. Y la policía está para cuidarte y esa clase de cosas. Sí, digamos. Totalmente. Y finalmente cuando llegamos a Pinamar, a la oficina que teníamos en Hotel Victoria, cuando ponen la llave que habían encontrado junto a José Luis y abre la puerta, fue el momento donde a mí me cayó la ficha de que realmente era José Luis. Yo hasta ese momento tenía todos esos elementos, pero me resistía a creer. Así que fue un momento... Vamos a cerrar esta etapa y lamento haberte hecho recordar un hecho tan doloroso, pero quiero centrarme en qué legados te dejó y cómo crees que es la situación de la prensa argentina hoy. Porque también pasamos en los últimos años una etapa donde se habló mucho de la grieta, de los enfrentamientos. Se encolumnaron algunos de un lado y otros del otro, algunos quedamos en el medio. Y mi sensación es que muchas cosas no han cambiado respecto de estas cuestiones, donde la mafia está enquistada en el Estado y a veces no nos damos cuenta que quienes debieran protegernos son precisamente quienes pueden atentar contra nosotros. Vamos a ir a una pausa. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Citi, la institución financiera más global del mundo, desde 1914 acompañando el crecimiento del país. La tecnología nos conecta. La solidaridad nos une. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Bueno, estábamos hablando fuera del corte, en el corte digo, en el imaginario popular está que Chabrán no se suicidó. ¿Vos compartís esa idea o no? No, yo creo que sí se suicidó, fue aquel 20 de mayo del año 98. ¿En Entre Ríos? En Entre Ríos, en la estancia San Ignacio, cuando se escapaba de la justicia, justamente que le había pedido la captura por ser el autor intelectual del crimen de José Luis. Yo sé que hay mucha gente que piensa, y yo también lo pensé en algún momento, un tipo como Chabrán no se suicida, puede irse del país, nadie no va a quedar registro, como de hecho había ocurrido anteriormente. Pero bueno, el tema es meterse en la mentalidad de alguien acostumbrado a la impunidad. Bueno, la definición que da Chabrán es, cuando le preguntan qué es tener poder, tener poder es tener impunidad. Creo que eso lo describe de cuerpo entero. Y imaginarse, yo creo, preso en una cárcel común, entrando esposado, ante la imagen, la mirada de su familia y demás, en una mentalidad como esa podía llegar a disparar esta cuestión vinculada con el suicidio. Esa es una opción. La otra opción es que Chabrán, por sus lazos internacionales, formase parte de una estructura transnacional a la cual le dejó de ser útil,
y la exposición que había tenido a raíz del crimen de José Luis Cabezas. Se volvía un problema. Se volvió un problema y le dijeron, o sos vos o es tu familia, ¿no? Esa es una posibilidad también que yo dejo abierta. Las pruebas son que se suicidó concretamente, y yo vi tanto el expediente de la muerte con las fotografías, las pruebas de ADN, las pruebas dactiloscópicas. Hay al menos 70 personas que vieron el cuerpo de una u otra manera, testigos o peritos que vieron el cuerpo de Chabrán en ese momento, incluso periodistas. Y aparte el accionar posterior de la familia, digamos, ¿no? Que yo lo investigué mucho hasta el día de hoy y todo da a pensar que se suicidó. Ahora, hay hechos que son, tienen algún tipo de... claramente están marcando una línea. Después de que pasó esto, pasó lo que pasó con el desaparecido en democracia, que es después de dar un testimonio en La Plata, López, sí. Jorge Julio López. Sí. Y otra vez está la policía de la provincia de Buenos Aires o los rezagos de lo que se llamó en algún momento la mano de obra desocupada y todo eso. Hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires está encarando supuestamente una reforma en la policía, importante aparentemente. ¿Y cómo la evaluás? A mí me parece una jugada interesante, la verdad, que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires, porque me parece que se está apuntando al nudo de la corrupción policial que tiene que ver con las cajas de financiamiento ilegal, ¿no? Lo vimos en los procedimientos que hubo en La Plata, donde se encontraron los sobres que venían de cada comisaría numerados y demás. Y inclusive en el de Pinamar, que donde aparece hace pocos meses, aparece el comisario diciendo, bueno, reconociendo la cantidad de dinero que recolectaban. Totalmente. Claro, el tema acá que vos tenés con la bonaerense en particular, que estuvo involucrada en el crimen de José Luis Cabezas, también bajo las órdenes de Chabrán, es que el problema es, se cambiaron 20 cúpulas desde aquel momento hasta hoy. El problema es el sistema, cómo es el sistema de recaudación ilegal, donde cada comisaría tiene una caja asegurada a través de actividades ilícitas, que pueden llegar a ser el juego clandestino, la prostitución, la droga, el desarmadero de auto, que a su vez tiene que recaudar jerárquicamente para arriba, ¿no? Y van adornando todo ese camino. Y el problema es que el sistema no se ha cambiado. Entonces, la apuesta que se está haciendo ahora en la provincia de Buenos Aires a mí me parece interesante. No vas a poder cambiar la policía bonaerense si no tenés una comandancia civil, porque esto es una cosa muy corporativa. Lo había hecho Aslañán en su momento en la provincia de Buenos Aires y creo que le terminó jugando el puesto porque la bonaerense pisa muy fuerte y es el día de hoy que sigue manejando gran parte de los negocios clandestinos en la provincia de Buenos Aires y no solo en la provincia de Buenos Aires. El año pasado tuve una reunión con un funcionario de primera línea del gobierno anterior a raíz de un episodio de amenazas contra un periodista rosarino vinculado al tema narcotráfico y demás. Tuvimos una discusión con ese funcionario y me dice, ¿ustedes realmente creen que hay carteles de la droga operando en la Argentina? Y dijimos, sí. Y la frase de este funcionario de primera línea del gobierno dice, el principal cartel en la Argentina es la policía. Entonces dije, bueno, si esto es lo que dice un funcionario, ¿qué nos queda para el resto, no? Bueno, y el problema con la bonaerense es eso, tiene una historia vinculada al delito y en este caso, por ejemplo, era mano de obra contratada para crímenes, para robar y demás, pero a su vez que tenía vínculos, pues hablaba de la mano de obra desocupada, como en el caso de Jorge Julio López también, donde lejos de estar desocupada después de la dictadura militar, fue reciclada. Claro, la estructura máxima de seguridad de Chabrán son ex represores de la dictadura militar. Y en general de todos los grupos económicos. Sí. Los servicios de seguridad que se contratan tienen que ver con eso. Totalmente. Hay gente que se pudo reinsertar y pudo rearmar su vida de alguna manera y reformular su conducta, y hay gente que nunca ha podido. Y ahí hay un legado que realmente es todavía una herida y una amenaza muy fuerte. Totalmente, y una falta de control sobre todo, ¿no? Sobre eso. ¿Cómo ves la situación de la profesión? Porque a vos te tocó, digamos, estar de distintos lados en esto. ¿Cómo viste lo de la grieta? Porque vos estabas laburando además en un medio que de alguna manera se encolumnó. Sí, exactamente, el grupo Spolsky, que es el grupo 23. Yo, vos decías justamente, los que nos ubicamos en el medio de esta pelea, la verdad yo me ubiqué en el medio porque no creo ni en el periodismo militante ni de un lado ni del otro. El periodismo militante me parece una contradicción en sí misma porque el militar
o sea, vos podés militar en determinados valores. El militar partidariamente lo que hace es anular parte de la realidad, claro, ya sea a favor de un gobierno o ya sea a favor de un grupo económico. Y esto se vio, digamos, se vio periodismo militante de los dos lados, ¿no? Para mí eso no tiene que ver con el periodismo. Y yo lo viví, mira, internamente con peleas permanentes con Spolsky, y donde yo decía, mira, a mí me contrataste como periodista, no como operador político, así que yo voy a mantener esto. Si querés, echame y tendrás un escándalo por todo esto. Y bueno, pero son esas cosas donde algunos grupos a veces utilizan a algunos periodistas para limpiar su imagen, es decir, miren qué amplios que somos, que hasta tenemos a estos tipos. Eso me pasó a mí en el grupo 23. La verdad a mí me preocupa mucho, yo creo que se perdió mucha credibilidad y mucha, ¿cómo decirlo?, mucha profesionalidad en el periodismo. Las encuestas también marcan eso, marcan que hay un juicio mayor sobre los periodistas, lo cual te digo que hasta es bueno. A mí me parece bien, o sea, me parece que esta cosa del periodista y el periodismo colocado en un pedestal no está bien, o sea, porque el periodismo es parte de un juego de intereses también, ¿no? Los dueños de los medios tienen sus intereses, el Estado cuando maneja medios también tiene sus intereses y nosotros somos laburantes de todo eso, ¿no? Muchas veces lo difícil es poder plantarse frente a los dueños de los medios y decirle, esto yo no lo hago porque esto no tiene que ver con periodismo, esto es una operación. Hace falta en la Argentina una ley de protección de la libertad de conciencia de los periodistas, que logramos media sanción el año pasado y todavía está durmiendo el sueño de los justos en el Senado porque hay muchos intereses en juego. Pero sí, yo creo que el periodismo está muy bien que sea escrutado por la opinión pública. Me parece bárbaro que sea así. Pero el problema es que ahora todo se pone en duda, ¿no? Y entonces, cuando hay periodismo que seriamente labura y que hace profesionalmente su trabajo, vos fíjate, a mí me impresiona una cosa, que es que los programas de mayor éxito periodístico en la televisión, en la radio y demás, son aquellos que se han radicalizado, ¿no? O sea, para un lado o para el otro. Y entonces a los que vos decís, bueno, esto está bien pero de este lado, pero está mal esto. Pero eso pasa con todo, porque te dicen, sos un tibio. Los que explotan la grieta, o la supuesta grieta, en realidad son los que tienen más rating o tienen más menciones o tráfico asegurado. En las redes te dicen lo mismo. Exactamente. En los medios, en algunos medios te dicen, mencioná tal cosa porque nos da más tráfico, porque o te salen para putear de un lado o te salen a bancar del otro. Totalmente. Y te da más tráfico. Y a vos te dicen, si decís una cosa, sos K, y si te dicen otra cosa, sos anti-K. Y acá hay un dato para mí fundamental en esto, que es, importa más la opinión que la información hoy. O sea, importa más que vos me ratifiques lo que yo pienso en contra de ese gobierno, del otro gobierno, que vos me digas la verdad sobre las cosas, ¿no? Y eso es un drama estructural para el periodismo, porque nuestro laburo tiene que ser el de la información, no el del periodismo, como se llama, el periodismo indignado, digamos. Sí, y creo que va a pasar bastante tiempo para que eso vuelva a un punto de equilibrio medio. Gabriel, ha sido un gusto poder tener esta charla contigo. Me parece bien que estos, digamos, me parece oportuno el libro precisamente porque por los puntos de contacto que decía, hay cosas que están muy latentes y que en Argentina todavía no han sido saldadas, y el caso Cabezas, por eso te hacía la conexión con el caso de Julio López, es uno de estos temas, y me parece también que bueno que los periodistas discutamos de nuestra profesión, porque también, ojo, cuidado que estamos pasando un momento muy sensible con la reformulación de los medios. Realmente. Y el rol del periodista en esto de haber perdido algo de prestigio también está quedando un poco desplazado el periodista del poder del medio, que ahora está, digamos, como está llevado a tratar de asegurar su supervivencia por la revolución tecnológica, estamos quedando en un segundo plano, pero yo no te diría que me molesta en términos de personales sino que en términos de condiciones laborales, ya es complicado. Tengo que cerrar. Perdón, no te iba a decir simplemente que los dueños de los medios tienen que entender que las malas condiciones laborales de los periodistas afectan la calidad de la información. Seguramente. Y eso afecta obviamente el contacto con la ciudadanía. Ojalá lo entendieran. A ustedes, nos vemos el próximo viernes para ocuparnos de tus problemas, que ya sabes son los nuestros también. Hasta la semana que viene.